El crecimiento es lo más importante que puede pasar en una economía. La primera P es el planeta. La segunda P son las personas. Y la tercera P es el progreso. Ese proceso vale la pena que la gente lo conozca. 100% empresarial. En este episodio estaré hablando con Jaime Liévano Camargo, quien recibió la estatuilla de vida empresarial en los reconocimientos a la vanguardia del pasado 29 de mayo de 2024. Jaime es economista de la Universidad de los Andes, un visionario de las industrias avícola y porcícola colombianas. Comenzó su carrera en una empresa textil y luego en Avidesa. Un tiempo después, creó McPollo. Fue presidente de FENAVI y participó en las negociaciones de los tratados de libre comercio con Mercosur. Vanguardia Podcast. Actualmente, Jaime es presidente de la agropecuaria Aliar S.A., conocida por su marca La Facenda, que desarrolla proyectos de porcicultura, ganadería, agricultura y concentrados a gran escala. Su objetivo es transformar la ganadería en un sector más productivo, rentable y eficiente, respetando los suelos y la biodiversidad. Jaime, bienvenido al podcast 100% empresarial. He leído y he escuchado sobre ti, Jaime, en diferentes notas de prensa y casi siempre hablas de seguridad alimentaria, de alimentos nutritivos de alta calidad para que todos los colombianos tengan acceso a una mejor nutrición. ¿Por qué hablar de esto? La primera cosa que tenemos que hacer todos los animales y los hombres es alimentarnos. Por eso decimos necesitamos un aire puro para respirar y necesitamos comida y agua. La comida es fundamental en el ser humano y la seguridad alimentaria está dada no solamente por sí. Lo primero es tener el alimento, pero lo segundo es que sea disponible para todos los bolsillos, no únicamente para los altos ingresos o para los medios, sino que todos los niveles tienen que poder acceder a la comida. Entonces, la primera obligación cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos también un poco de soberanía en el sentido de que esté en el país, porque cualquier evento internacional en un momento dado nos puede dejar sin una materia prima o algo fundamental. Y lo segundo es que esté disponible y que asequible a todos los bolsillos. Cuando decimos seguridad alimentaria, decimos también hay que comer bien. Y comer bien quiere decir que por lo menos en los estudios con los cuales nosotros hemos venido trabajando, es que la ingesta tiene que ser por lo menos 45% de proteínas y grasas de origen animal y 55% pueden ser carbohidratos, dándole preferencia a todo lo que son vegetales, legumbres, frutas en su estado natural. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente pueda acceder a llegar a ese 45% de proteínas y carnes, y por eso nosotros nunca hablamos mal de una carne, siempre todas son importantes. Cuando decimos que tiene que consumir eso, tiene que consumir pollo, tiene que consumir carne de res, tiene que consumir pescado y tiene que consumir cerdo. Nosotros cuando empezamos, que mucha gente pensó que si íbamos a entrar en la carne de cerdo y por la experiencia que hemos tenido en McPollo, que podríamos quebrar a los otros productores, yo les explicaba que no, que lo que teníamos que aumentar era el consumo per cápita. Y a fe de que de 3.5 vamos en 14.5, nadie se ha quebrado, pero todo el mundo ha evolucionado y la carne de cerdo hoy es más asequible, por ejemplo, que la carne de res. Entonces, hoy en niveles de precio, el más barato es el pollo, luego el cerdo, luego la res. También están los huevos, ¿no? Y todo lo que sea leche y todos sus derivados. Jaime, tengo entendido que eres economista de la Universidad de los Andes, pero ¿en qué momento inicia tu lucha por potenciar el sector agropecuario y ganadero de Colombia? Realmente mucha gente piensa que tenemos más un poco de agronomía o de estudios en la parte pecuaria,
pero realmente no. Como economista, pues siempre la inquietud, uno de los factores y de generadores de riqueza ha sido el sector agropecuario. Siempre lo hemos visto con muy buenos ojos. Hemos visto que Colombia no evoluciona, venimos atrasados, estamos con tecnologías del siglo pasado y hoy el país lleva 200 y pico de años discutiendo por la propiedad de la tierra y nunca por la productividad de la tierra. Hoy mucha gente dice que la gente quiere tierra. La gente puede querer tierra, pero la pregunta más bien no es si quiere tierra, sino si quiere trabajar la tierra, si tiene cómo trabajarla. Eso es una parte de un debate que hay hoy, porque siempre hablamos de la seguridad alimentaria, de lo que hay que producir, pero si ustedes miran hoy en los campos, los hijos no quieren volver al campo, se quieren quedar en las ciudades. Ese trabajo tan duro de sembrar papa o de sembrar yuca o de ordeñar una vaca, y todos son trabajos que no quieren. Entonces en esto, en algún momento tendremos que llegar a unos equilibrios. Por ejemplo, por supuesto que la tierra no está distribuida como muchos quisieran, pero tampoco es para decir cuántos kilómetros cuadrados tiene o cuántas hectáreas tiene Colombia, cuántos habitantes y que todo el mundo tenga que tener 3, 4, 5 o 10 hectáreas, no. Más bien la pregunta es cuánta gente está en capacidad de trabajar la tierra y ser eficiente. Luego, en el fondo, lo que necesitamos depende de las condiciones, no es con la tierra. No podemos pretender que la tierra produzca lo que no es capaz. O un animal no puede sobrevivir, por ejemplo, en el caso del ganado, dicen que es el colmo que se gasten 3 o 4 hectáreas en mantener un vacuno. Lo que es el colmo es que la tierra no dé sino para que haya un solo vacuno. Entonces, ¿tú consideras que si se genera una integración entre la agricultura y la ganadería, se puede mejorar la fertilidad del suelo, la calidad del agua y la biodiversidad? Claro, absolutamente. Es que vamos a decir que todo eso se genera con 3 principios muy simples que son muy fáciles de entender. Que los 3 principios de la sostenibilidad son las 3 P's. ¿Cuál es P's? La primera P es el planeta. Es decir, tenemos que cuidar el planeta, no dejar que cambien las cosas abruptamente, que no haya un desequilibrio, que no se contamine. La segunda P son las personas a las cuales nos debemos y tenemos que trabajar. Y la tercera P es el progreso, que haya un aumento, que toda la gente vaya mejorando. Pero si tenemos esas 3 y manejamos, porque hay maneras de manejar todo y de conformar nuevos equilibrios y de manejar, pero tiene que ser con un equilibrio en la parte social, en la parte ambiental, y en eso es la única manera de trabajar para que permita después que haya también una sostenibilidad económica, pero pues primero tienen que existir las otras 2. Jaime, Colombia sin duda es muy hermosa. Existen muchas zonas del país que todos deberíamos conocer algún día, y Agropecuaria Aliar está en zonas como Puerto López y Puerto Gaitán, al norte del Meta. De estas regiones, las regiones más hermosas de Colombia, ¿qué es lo que más te enamora? A ver, lo que es fascinante es la naturaleza, lo que es capaz de hacer la naturaleza. Todo lo que hemos hecho con todos los grupos y con toda la inteligencia que hemos acumulado con todos los equipos de trabajo es aprender a usar la naturaleza en favor del hombre, en favor de hacer las cosas. Encontrar esas llanuras, cuando la primera vez que fuimos la gente solo veía esa tierra como para tomarse fotos, porque no había nada. Por supuesto que había un equilibrio, habían unas aves, pero no daban nada y no generaban nada. Hoy, ver cómo se ha transformado, por ejemplo, la transformación que hubo en la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán es abismal. Hoy está lleno de cultivos de caña de azúcar, de cultivos de caucho, de cultivos de palma africana, de cultivos de maíz, de cultivos de soya. Y vemos una zona donde
lo que nada producía empezó a producir. Claro, inversiones muy altas, gente muy dedicada. Hoy Puerto Gaitán tal vez es la ciudad moderna de mayor crecimiento, no solo poblacional, sino también en ingreso per cápita. Hoy es una ciudad toda pavimentada, llena de parques, llena de colegios, llena de escuelas, de bibliotecas. Tiene algo que es impresionante. Cuando llegamos habían 3.000 habitantes que vivían por ahí en el casco urbano, que era polvoriento, y hoy no más. El número de personas en el censo para votar, podían votar 44.000 personas. Luego se imaginarán cómo ha crecido la población. Y la otra cosa muy bonita es que se ha encontrado un equilibrio en la gente. Allá no hay desempleo, por lo menos de los que quieren trabajar. Hay gente que todavía le preguntan, dicen que quiere trabajar o solo quiere trabajar en la petrolera 3 meses, y que en realidad no es en la petrolera, sino es en la sísmica o en alguna cosa de esas, pero no quieren un trabajo continuo. Eso es usual que algunas personas digan, no, yo para trabajar todos los días si no le jalo, pero el que quiere trabajo, hay trabajo y bien remunerado, de manera que yo diría que esa zona es casi de pleno empleo. En la palma africana se necesita una persona cada 10 hectáreas, en el caucho cada 8 hectáreas, de manera que empleo hay. La otra cosa importante es que, a diferencia de ciudades como Tibú o Barranca en sus inicios, que eran solamente petroleras, no llevaban familias, sino llevaban prácticamente muchachos, prostíbulos, bares, y ese fue su desarrollo inicial. Hoy, Puerto Gaitán, por ejemplo, es una ciudad con familias, y lo vemos por los colegios, por los cómo ya viven familias, viven parejas, tienen un estándar de vida mucho mejor. Entonces, esa mezcla de haber podido introducir la agricultura, todo el sector agropecuario, la parte industrial de la pecuaria, la gente, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, que son las que quieren trabajar, pero es algo que es, la naturaleza es excepcional y hay posibilidades, y entre todos tenemos que ser capaces y tenemos que trabajar grandes, pequeños y medianos unidos, y eso es una fantasía. Vanguardia Podcast. Agropecuaria Aliar, La Facenda, está entre las 10 empresas que más venden en Santander según la revista 500 Empresas Generadoras de Desarrollo en Santander 2023. Pero yo quiero preguntarte, Jaime, ¿qué impacto tiene en Santander tu compañía? Primero, aquí en Santander manejamos toda la parte de estrategia, toda la parte legal, toda la parte de gestión humana, toda la parte de tecnología. Tenemos muchísimas personas trabajando aquí, tenemos mucha vinculación con las universidades, especialmente con la UNAP. Tenemos muchos estudiantes de la parte dual y pagamos impuestos y todo se maneja acá en Santander. El sector productivo obviamente está en los llanos, pero desde que se formó la empresa, en el protocolo de socios, el primer punto es: la sede es y será por siempre Bucaramanga. Por supuesto, entendiendo por Bucaramanga el área metropolitana, porque hoy estamos ubicados en Florida, y 50% de los socios son santanderianos y 50% de los socios son antioqueños. Tenemos una excelente relación con ellos. Ellos dicen que la empresa es antioqueña y santanderiana, y nosotros dijimos que es santanderiana y antioqueña. En algunas notas de prensa yo leí cosas como esta, abro comillas, un ejemplo a seguir, un gigante colombiano que da oportunidades. Te reconocen por tu obra empresarial, Jaime, pero me gustaría saber cómo te defines y qué crees que es lo más meritorio que has hecho ante tus propios ojos. A mí siempre me ha gustado estudiar mucho y profundizar y ir hasta la parte filosófica de esto, por qué es así. Y como dicen, nunca una información la recibo tal como la percibo cuando la leo, sino que quiero profundizar, quiero aprender.
Y una de las cosas que he aprendido en mi vida empresarial es que muchos empresarios no saben en realidad en dónde están trabajando o qué potenciales tiene o cuáles son los fundamentos principales. Son muy comerciantes, es decir, saben comprar barato y vender caro. Pero un trabajo de estos que requiere entrar en una filosofía de por qué es. Cuando dicen, por ejemplo, que uno tiene que ir con el mercado, yo digo, hombre, ¿cuál mercado? Si el mercado se puede ir modificando, si lo que está lográndose es mejorar esa situación de mercado. Por ejemplo, si fuera así, diríamos, hombre, pues el mercado potencial del cerdo no eran sino los 3.5 kilos per cápita. Pero ¿por qué no se comía cerdo? Me acuerdo porque hicimos un estudio de todos los impedimentos que habían para hacer el cerdo y luego todas las formas en que tendríamos que actuar para quitar esas barreras. Y a fe que lo logramos, pero esto no se logra solo, esto es armando equipos, compartiendo filosofías y esa filosofía compartida en donde todos estamos de acuerdo y buscamos las soluciones. Si no las encontramos acá, estarán en el exterior, viajamos mucho al exterior. Del equipo de trabajo, yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, cada año salen más de 50 personas de la compañía al exterior. ¿Por qué? Porque allá está el mejor y nosotros nos asesoramos de los mejores. Y me dice, bueno, ¿y de dónde son sus asesores? Pues hay de todas partes del mundo, hay de Estados Unidos, hay de Australia, por ejemplo, el asesor de frío, porque todo el mundo cree que enfriar una canal de pollo es lo mismo que enfriar una canal de cerdo. No, el asesor de frío vive en Brisbane, Australia. Se llama Stefan. Entonces, el tener mucha gente que le ayuda a uno a eso y que comparten la filosofía, asesores en pastos, asesores en la parte ambiental, y siempre quedan en contacto con nuestro equipo de trabajo, y nuestro equipo de trabajo sabe que siempre tiene acceso a lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos vinculados con la universidad en Brasil, con las universidades acá. Entonces siempre investigando, buscando caminos, y yo pienso que eso es parte de lo que hace la diferencia. Bueno, allí entra entonces toda la innovación y la sostenibilidad del trabajo continuo que hace Aliar. Claro, lo primero es que no podíamos trabajar por un mejor bienestar de la gente a través de la alimentación, pero destruyendo, por ejemplo, los campos o contaminando las aguas. Entonces eso, como filosofía, siempre hemos tenido muy claro cómo debemos cuidar el planeta, cómo debemos cuidar al hombre, cómo debemos prosperar, porque todos los sistemas funcionan con crecimiento. Y la verdad es que mucha gente se queja, pero ya a mis años yo he visto cómo el país ha progresado, el mundo ha progresado, la calidad de vida de los colombianos ha mejorado muchísimo, las oportunidades de educación, las oportunidades de movilizarse. Hoy es tanto lo que eso que se nos quedaron chiquitas las vías, porque ya no tenemos vías para que funcionen tantos vehículos, tantas motos. La manera de comer ha mejorado, la manera de educarnos ha mejorado, la salud increíblemente. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Es cómo contribuimos todos los colombianos a seguir mejorando esto, y a fe que lo vamos a lograr. «100% empresarial». Ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con lo que nos cuentas, pues en los informes de sostenibilidad que ustedes hacen dedican un buen espacio a los colaboradores y a las comunidades. ¿Por qué tenerlos en cuenta ambos? Claro, es que en esto, primero, una empresa, si su gente no progresa, se estanca. Esto no es un asunto de crecer el número de gente, sino crecer la inteligencia conjunta. Y esa inteligencia es dando la oportunidad de capacitarse, de mirar todo lo que pasa en el mundo, de darle un potencial a esas mentes. Y hoy, por ejemplo, es increíble la capacitación que tienen los equipos de trabajo y lo que son capaces de superar. Hemos tenido unas crisis absolutamente terribles, pero los equipos han sido capaces de sacarla. Pero hemos tenido, por ejemplo, crisis como decir, se cerró la vía por 6 meses, nos quedamos incomunicados, pero con todo el equipo
logramos funcionar y pasar por vías increíbles. Otra vez se cayó un puente y se nos quedó la comida en un lado, en el otro, pero a las 4 horas ya hemos contratado un barco que nos permitía pasar de 15 segundos que durábamos pasando el puente con la comida y todo a recorridos de 24 horas, pero fue todo el equipo de trabajo y todo el mundo dedicado a eso. Cuando hemos tenido un problema con el PIRS, cómo se comportó todo el equipo, como hoy que lo estamos erradicando, ya dimos el grito de libertad de haberlo erradicado, fue por el trabajo de todos los equipos, pero también asesorado por los mejores equipos del mundo y en contacto permanente. Entonces, esa unión de conocimiento, capacitación, integración, filosofía, sentido de que le dan a las cosas, hacen que se tenga una capacidad violenta. Jaime, ¿cuántas familias dependen de que Agropecuaria Aliar, La Facenda, siga luchando por la sostenibilidad del futuro de todos? A ver, nosotros, trabajadores directos, tenemos 3.000. Esos son 3.000 familias y la mayoría están en Puerto Gaitán. Hay cerca de 2.400 familias en Puerto Gaitán. Casi que podríamos decir que uno de cada 4 hogares depende de eso, pero indirectos tenemos muchísimo porque están todos los talleres. Nosotros dejamos muchísimo trabajo para que hagan terceros. Todo el transporte es con personas que son los dueños del camión y todo, y también viven en la zona. Entonces hay una relación que casi que podría uno pensar que por cada trabajador directo hay 3 indirectos. Además, la ayuda mucho en la economía, pero no es tanto cuántos, sino la calidad de vida que estas personas van teniendo, la influencia que cómo ha impactado en las comunidades indígenas, cómo estos ya tienen muchachos y personas que trabajan con GPS y con tarjetas y con toda la tecnología, y cómo se están capacitando y cómo están siendo ejemplo para que otros compañeros lo hagan. Entonces, esto es un trabajo realmente fascinante. Bueno, pensando en el equilibrio que resaltas, como el tema de los suelos, ¿cuáles son los principales logros de Agropecuaria Aliar en materia de sostenibilidad ambiental? La verdad, lo primero es que no contamina nada. Y ha logrado convertir mediante su economía circular y todo, que todo lo que podría pensarse que fuera un gasto se ha convertido en un ingreso. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros no solamente producimos carne de cerdo y todas sus piezas y todo, sino que a través de eso, en el proceso para el uso de los eyectos, en donde básicamente separamos los eyectos en la parte de sólidos que compostamos y lo convertimos en un abono para unas tierras ávidas de materia orgánica, sino que el líquido va a unos biodigestores, se produce un biol que tiene unos elementos químicos fundamentales como el nitrógeno y el potasio. Entonces la podemos regar en unas praderas para que lo que se meta al suelo lo exporte vía la planta y esté en un equilibrio de masas, que si yo le meto tantas toneladas de eyecto a eso, lo exporte para que no vaya a haber ninguna contaminación ni problema en los suelos, y cómo esos pastos pueden producir con unas buenas vacas una leche. Entonces, cómo esa leche genera unos ingresos y hace que no se vuelva ese manejo de esos eyectos un gasto, sino que tenga sus ingresos. Y luego también cómo entra la ganadería de carne, porque no podemos tener lechería en todos los sitios. Entonces, con la ganadería de carne, y ahí estudiamos cómo esa ganadería de carne se podría hacer más eficiente, y estamos ya con las nuevas tecnologías de una ganadería mucho más precoz, más parecida a la Taurus, donde en menos tiempo se produzca el doble o el triple de la cantidad de carne y se vuelva rentable, pero se utilicen también los eyectos y nada se destruye, nada se desperdicia, todo se utiliza. Entonces ese proceso es algo realmente que vale la pena que la gente lo conozca. Para finalizar, y para todos, para quienes nos escuchan, para ti, empresario, emprendedor, esas personas de a pie que escuchan este podcast,
Jaime, ¿por qué pensar en sostenibilidad y hacer empresa en Colombia? El crecimiento es lo más importante que puede pasar en una economía. Pero ese crecimiento tiene que ser un crecimiento equilibrado, no puede ser un crecimiento de solo un grupo de personas. Tenemos que crecer todos simultáneamente y todo se puede dar. Lo importante que se busque es la felicidad de la gente, que la gente donde se desarrolle sea feliz y que todos encontremos nuestro desarrollo en donde podamos realizarnos mejor y ser más felices. Bueno, Jaime, muchas gracias por haber estado en el podcast 100% empresarial. No, muchas gracias, Epi. Vanguardia Podcast.